los 40, entonces tan joven no es, ¿no? En Brasil, vamos a Brasil. Tras una reunión extraordinaria entre la presidenta Dilma Rousseff con su gabinete, los funcionarios confirmaron que la jefa de Estado no va a renunciar y comenzará una campaña para recuperar su imagen. A pesar de estar viviendo una profunda crisis política e institucional, entre los planes de la presidenta brasileña Dilma Rousseff no figura la renuncia. Esa fue una de las conclusiones que dejó la reunión extraordinaria de su gabinete en la residencia oficial en Brasilia. El ministro de Comunicaciones, Edinho Silva, expresó que como Brasil es un ejemplo de democracia en el mundo, la presidenta se muestra optimista y confiada de que conseguirá superar la crisis política y cumplirá sus 4 años de mandato. En esta reunión extraordinaria, que duró poco más de 3 horas y que fue encabezada por la jefa de Estado, también fue una oportunidad para que junto con sus ministros ajustara un plan de acción destinado a acabar con el agravamiento de la crisis política. Al no contemplar la renuncia dentro de sus planes, la lideresa del gigante sudamericano comenzará una campaña para recuperar su imagen, por lo que aseguró que el gobierno hará reuniones individuales con los partidos aliados y tampoco descartó la posibilidad de realizar reformas en el gabinete y la reducción del número de ministros. En este contexto se sabe que la oposición brasileña organiza una movilización por la renuncia presidencial para el próximo domingo. Estamos ahora en el teléfono desde Sao Paulo con la periodista Verónica Goizueta, ella es corresponsal de ABC de España y del Comercio aquí en Lima. Verónica, buenas tardes, muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes, Josefina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? Una consulta, con esta situación que se vive en Brasil, la presidenta tiene 8% de aprobación, hay una crisis económica, se ha distanciado de ella su adversario, ya el presidente del Congreso, que es parte del partido aliado, también ha habido deserciones dentro de su propio partido. ¿Cómo puede ella, crees tú, remontar esta crisis política y evitar un probable impeachment? La verdad es que prácticamente nadie sabe lo que puede pasar porque la situación ha ido cambiando en los últimos meses. Dilma dio un vuelco así muy grande en menos de 6 meses, de haberse elegido presidente a prácticamente ser la menos popular en la historia de la democracia brasileña. Entonces, por ese motivo, nadie la quiere apoyar, la oposición, el propio partido. Pero hoy salió una información importante, que es que el presidente del Senado, que también es de este partido aliado del PT, se dispuso a hacer algún tipo de acuerdo para ayudar a mejorar la economía, en fin. En algunos sectores de la política brasileña hay interés en que esta situación cambie, porque a nadie le interesa, o a muy pocos les interesa que haya un impeachment y que la situación se complique más aún. Hay un grupo de gente que está buscando la estabilidad política también. Y en ese grupo estaría O Globo, que normalmente ha sido opositor del gobierno, pero que ha tenido un editorial a favor de que la presidenta permanezca en el cargo, y también en el Jornal Nacional, ¿no?, el más importante de Brasil, también le dedicaron un reportaje importante a Dilma. Sí, tanto O Globo como otros medios de comunicación y algunos sectores importantes de la sociedad brasileña están comenzando a tomar esta posición porque, como te decía, a nadie le interesa un impeachment. Sería una cosa terrible en este momento, cuando en verdad hay que tratar de mejorar la situación económica. Brasil ya pasó por un impeachment que fue en la época de Fernando Collor y fue una época que fue muy mala para la economía, que solamente, eso fue en 92, y solamente en 94, de 94 a 95 la economía volvió después del gobierno de Itamar Franco y más tarde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Entonces es una situación que los brasileños, por lo menos los que están en la política y los medios de comunicación, no les gustaría ver de nuevo, porque la economía ya está mal y esto traería tal vez una recesión aún mayor de lo que ya está. Pero frente a este rechazo que tiene frente a la situación también de corrupción y sobre todo el tema del 8%, ahí hay gente, su bastión supuestamente son las clases populares. Con un 8% definitivamente las ha perdido o están siendo muy críticos de ella. Sí, porque el gobierno, los 13 años de gobierno del PT fueron muy buenos para esta clase más humilde que ha ascendido socialmente a la clase media. Pero en este momento, con la economía como está, nadie puede comprar las cosas que compraba hace unos años atrás. Entonces, ha habido realmente un desgaste en prácticamente toda la población, porque ha vuelto la inflación, que también es una cosa que los brasileños no quieren volver a recordar.
y el poder adquisitivo de las personas también se ha reducido mucho. Entonces eso es tal vez el principal motivo de tanto rechazo, junto con la corrupción. Pero la corrupción también no es una cosa exclusiva de Rousseff. Cuando hablamos de la corrupción en Brasil, estamos hablando de prácticamente todos los partidos políticos, todas las constructoras brasileñas, las empresas más importantes del país. Entonces un caso de corrupción generalizada que Dilma inclusive la presenta como que su gobierno estaría resolviendo esa cuestión porque está dejando que las investigaciones transcurran sin ningún tipo de invasión. Bueno, y eso es lo que ella coloca en su defensa, ¿no? Verónica, muchas gracias por esta llamada, por atendernos desde Sao Paulo. Era Verónica Goizueta, periodista corresponsal del diario ABC de España y también del diario El Comercio, de aquí de Lima. Bueno, parece que hay sectores que ya están reaccionando a favor de Dilma que permanezca en el cargo por una cuestión de estabilidad. De estabilidad, y en el caso de los empresarios, que curiosamente también son contrarios al juicio político, la paradoja es la siguiente, ¿no? Es que Dilma es la garantía de la continuidad de las políticas de austeridad del ministro Levy, que es su ministro. Que quiere petardear el presidente del Congreso. Del Congreso. Sí. El Congreso está teniendo iniciativas de gasto, y yo no sé si sea constitucional en Brasil, aquí es inconstitucional. Sí. Está aprobando elevaciones de sueldos y en general está efectivamente petardeando las políticas de austeridad con las cuales están de acuerdo todos los gremios empresariales. Entonces, el gobierno del Partido de los Trabajadores, partido de izquierda, es el que garantiza la continuidad de las llamadas políticas neoliberales con las cuales están de acuerdo los empresarios. Esa es una de las paradojas de esta situación. Pero digamos, algunos de los principales medios, partidos aliados, o por lo menos los principales dirigentes de partidos aliados del PT, gremios empresariales, se han pronunciado contra una tendencia creciente a nivel de opinión pública en favor de un juicio político, entre otras razones porque no hay causa para un juicio político, y por eso ahora la demanda es que ella renuncie. Como no se le puede enjuiciar porque no está involucrada en los escándalos de corrupción, o al menos hasta ahora no hay evidencia que lo sugiera, ahora se le pide la renuncia, pero ella no está obviamente obligada a renunciar, y efectivamente, sea por intereses económicos, sea por consideraciones de estabilidad política, el espectro político parece estarse decantando en favor de la permanencia de Rousseff por los 3 años que le quedan de mandato. Se llama pauta bomba, las medidas que están amenazando desde la presidencia de diputados desfigurar el ajuste fiscal. Y además también se está hablando de una probable reunión entre Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, junto con el expresidente Lula, que también podría garantizar algún tipo de seguridad para que continúe el gobierno, que todavía le quedan 3 años. Sí, digamos, la perspectiva de que el PT se convierta en un partido hegemónico en Brasil parece haber desaparecido. Sin embargo, creo que la apuesta de Rousseff es a que la economía rebote a partir de inicios del próximo año. Por un lado, esperando que las políticas de austeridad hayan ayudado a reducir tanto la inflación como el déficit fiscal y por ende haya mayor margen para políticas de fomento al crecimiento, pero sobre todo porque hay un plan de fomento a la inversión privada en infraestructura que también ayudaría al crecimiento en el siguiente año. Entonces, el cálculo es que si no hay nada que involucre directamente a Rousseff, el descontento popular va a tender a ceder el próximo año cuando la economía empiece a mejorar. Y lo que sorprende que sí llega a dar un giro en esta situación de crisis es la posición que ha tomado Globo, ¿no? Este gigante de las comunicaciones de Brasil. Bueno, nuevamente el tema es la posición en favor de un juicio político que encabeza una persona investigada por corrupción. No acusada todavía, pero bajo investigación, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y sectores afines a esa posición, es vista como una posición francamente en servicio propio y en contra de los intereses de la estabilidad del país. Hacemos ahora una pausa y volvemos con más. Una noche de violencia en Ferguson.